estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Buenos días, doctora, sí se escucha. Bien. Un favor, con ustedes hemos visto hasta CES todos, ¿no es cierto? Hemos visto todos CES todos, e incluso hemos hablado de Echinococcus granulosus. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo esto es el contenido para el... Quiero saber para ver si estamos igual que el anterior grupo. El grupo 300. Porque hasta aquí va a ser el examen del segundo parcial, volviendo de la vacación. ¿Quién me puede decir? Sandra, sí. ¿O quién habla? Habilite su micrófono, señorita. Buen día, doctora. Alejandra, ¿cómo está? Buen día. De esos todos nos faltaría ver Echinococcus, doctora. Echinococcus no hemos visto con ustedes. Muy bien. Sí, todavía no vimos. Ah, ya. Entonces, esto es lo que estaba justamente dudando. Entonces, vamos a hablar de Echinococcus el día de hoy. Gracias. Echinococcus, entonces, es la tenia que nos falta ver. Echinococcus granulosus. Vamos a ver una especie en particular, que es Echinococcus granulosus, y Echinococcus granulosus es considerada como la tenia del perro. Vamos a hablar, ¿están todos observando la presentación? Chicos. Doctora. Ya. Echinococcus granulosus es el agente causal de la hidatidosis. ¿Y qué será la hidatidosis? Es una afección por este tipo de tenia que en realidad está formada o provocada por larvas de Echinococcus granulosus, que a menudo son ingeridos en alimentos contaminados. Por ejemplo, pueden ser los perros, los agentes parasitarios más importantes en climas de clima templado, y en algunos casos la equinocosis puede llegar a ser fatal. Observen aquí un quiste hidatídico. Esta es una tenia que directamente ataca el hígado o el ovario, inclusive por compresión. Acá tenemos justamente a la tenia de quiste hidatídico. Está atacando esto es, atacando este lugar que es el útero, imagínense. Entonces, pero ¿a qué clase parasitológica pertenece este Echinococcus? Es de la clase Cestodos, era el último céstodo que nos faltaba de ver, del orden Cyclophilidae, la familia Tenias, el género Echinococcus. Las especies pueden ser granulosus, Echinococcus granulosus, multilocularis, Bogelli y Oligartrus. El único que vamos a estudiar ha de ser el Echinococcus granulosus. El Echinococcus granulosus tiene esta morfología. Es un helminto. Lo que ustedes tienen que saber, si yo les pido que describan a la Echinococcus granulosus, tienen que decirme que es un helminto, un céstodo que tiene, que generalmente es conocido como la tenia del perro, causa zoonosis y es el agente causal de la hidatidosis. Acá pueden observar ustedes las larvas del Echinococcus granulosus. Vamos a ver qué características más tiene este Echinococcus granulosus. Mide entre 3 y 6 centímetros de longitud por 0,6 milímetros de ancho. O sea, es una tenia, como pueden observar acá, pequeña. Miren, esta es la tenia. Acá en este dibujo que les estoy mostrando con el cursor, ¿no? Presenta una cabeza, un escólex, con 4 ventosas, con un rostro prominente, o sea, su cabeza es bien nítida, y una doble corona de ganchos. Entre 28 a 50 ganchos presenta Echinococcus granulosus. Luego presenta 3 a 5 anillos, nada más, es corto. Miren acá, si podemos contar, acá que también se observa el parásito. 1,
2, 3 anillos. Y estos son los huevos. Acá podemos verlos, a los huevos. Generalmente, como este es un céstodo de tamaño pequeño, que mide hasta de 3 a 6 milímetros de largo en su nos, o por 0.6 milímetros de ancho, generalmente tiene como huésped definitivo al perro. Otros caninos también, y puede existir otros huéspedes intermediarios como las ovejas, las cabras, los cerdos. El hombre, el ser humano, se contamina accidentalmente. Sin embargo, este Echinococcus granulosus tiene un ciclo vital muy interesante. El huevo es indistinguible de otras tenias. Es muy parecido, tiene forma circular, como pueden observar acá, con el aspecto de rueda. Y aquí, miren, van a poder ver el ciclo de vida de este huésped, de este Echinococcus granulosus, que tiene como huésped definitivo al perro y al hombre como huésped accidental o intermediario. Y es por la patología que causa de la hidatidosis que cada vez se encuentran más cantidad de quistes hidatídicos, que son hallazgos que se dan por imagenología, etcétera, etcétera, que tenemos que estudiarlos, como la tenia del perro. Acá vamos a observar cómo se contamina el ser humano. Hemos dicho que se contamina de manera accidental. Este vendría a ser acá el adulto en el intestino delgado. ¿Penetra por dónde? Este adulto en el intestino delgado es cuando se forma. En realidad, los huevos embrionados en las heces fecales de estos animales, de los perros, de las ovejas, de las cabras, cuando contaminan los alimentos o el agua, son ingeridos por el ser humano. Y son ingeridos por el ser humano y entonces atraviesa todo el aparato gastrointestinal hasta llegar a alojarse a los intestinos. Una vez que están en los intestinos, ya saben ustedes, eclosionan, los gusanos adultos viven en el intestino delgado de los caninos, de los perros. Y una vez que están en el intestino delgado de los perros, ellos comienzan a defecar y obviamente defecan los huevos, y estos son los que van a contaminar al ser humano en los alimentos contaminados con las heces de estos cánidos, que pueden ser los perros, también pueden ser los huéspedes accidentales, las ovejas, las cabras, etcétera, etcétera. Estos ingieren huevos y también al mismo tiempo se contaminan de la misma manera por las heces fecales de los animales. Ingieren huevos y obviamente las larvas eclosionan en el intestino delgado, aquí eclosionan, y una vez que, como tienen una oncósfera, atraviesan la pared intestinal y pueden migrar hacia otros órganos. Principalmente, ¿a dónde van a migrar? Van a migrar principalmente al hígado, a esta ubicación 4, con el número 4 que estoy mostrándoles aquí. Miren, al hígado. El hígado es el que principalmente contiene al Echinococcus granulosus. También los pulmones. Los pulmones. Entonces, cuando forma un quiste en el hígado, cuando se enquista en el hígado o en los pulmones, se conocen como la forma de quistes hidatídicos y se denominan quistes hidatídicos. Estos quistes hidatídicos crecen muy lentamente. Los quistes hidatídicos crecen muy lentamente en el hígado o en los pulmones, hasta llegar a ser vistos por imagenología. Los humanos que tienen estas manifestaciones clínicas
todo lo que hablo tienen que tomar nota, por favor. Todos estos. Cuando sospechamos de la hidatidosis, no sé cómo ampliar esto, ¿qué ha pasado acá? Doctora, buen día. Buenos ¿Puede días. habilitar edición? Ahí arribita dice habilitar edición. Eso puede apretar. Tal vez ahí se Se recomponga. me ha trancado aquí, a ver. Habilitar edición. Nada. No está. No dice editar. Más abajito está, doctora, habilitar edición. ¿En qué parte? A ver. Aquí está, aquí. Ya lo he visto, sí. Ahora sí, ahí está. Tendría razón, gracias. Entonces, ¿cuándo sospechamos de la hidatidosis? Cuando va a alojarse al hígado o a los pulmones. No existen síntomas específicos, pero cuando alcanza, como les decía, va creciendo y alcanzan un cierto tamaño, ya comienzan a aparecer las complicaciones. ¿Por qué? Porque tienen esa sensación de compresión de masa, comienzan a molestar y entonces aparecen los síntomas que pueden darse cuando los quistes hepáticos crecen hacia el estómago. O sea, van creciendo estos quistes y se hacen muy manifiestos. Y en el caso de que aparezca en el pulmón, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas son la tos, la fatiga, el dolor torácico, etcétera, etcétera. Ahora, clínicamente, entonces, estos quistes hidatíricos son conocidos como asintomáticos en un 60% de los casos por años. Cuando aparecen en el hígado y muestran este tipo de presentación, miren, porque a esto Doctora, solamente se en llegan, pantalla. no se está viendo. Sí, doctora. Se perdió la presentación. Bueno, vamos a volver a ver a... Qué raro. Tengo otra presentación en la anterior, vamos a ver esta, igual, vamos a poderla observar acá, donde quiero mostrarles los gráficos más o menos. Un segundito. ¿Están observando esta presentación, chicos? Bien. Entonces, en esta presentación que ya tienen ustedes en sus
computadoras, pueden observar en la última parte de céstodos tisulares, de la segunda parte de céstodos, justamente a esta tenia. La vamos a ver enseguida. Equinococos granulosos, entonces, cuando va creciendo el gusano y el quiste va aumentando de tamaño, ya sea en los pulmones o en el hígado, hemos dicho que van causando sintomatología. Y podemos observar esta sintomatología. Acá tienen ustedes. Miren, acá tienen al gusano, aquí tienen el huevo, todo esto, como les he mencionado, la tenia del perro, ¿no? Lo que pasa era que esta presentación está en inglés, pero de todos los dibujos, pero ustedes también lo van a mencionar. Observen acá, miren la cabeza, los rostelos y obviamente la corona de ganchos, doble corona de ganchos. Apenas tiene 1, 2, 3 segmentos. Vuelvo a repetir, el ciclo de vida ya lo conocen. Ahora podemos hablar de las características biológicas del quiste hidatídico cuando este quiste está presente. ¿No es cierto? Hemos dicho que va a crecer en los pulmones y va a desarrollarse en el huésped intermediario. ¿Y qué patología va a producir el quiste hidatídico? El quiste hidatídico va a producir esta patología, este efecto de masa. Va a empezar a ajustar conforme vaya creciendo el hígado. El hígado se va a hacer voluminoso y puede llegar a aplastar al estómago. Inclusive puede haber una pérdida de integridad del quiste o una fistulización. ¿Qué significa la fistulización? Quiere decir que puede llegar a reventar y entonces puede ocasionar una infección y muchas reacciones anafilácticas, que significa la anafilaxia, reacciones alérgicas. Y entonces puede sobrevenir una equinocosis secundaria. Al hígado, anoten por favor, anoten, al hígado puede ir en un 70% y a los pulmones en un 20%. Yo puedo preguntar en el examen, ¿cuánto por ciento va a ir al hígado? 70%. Y a los pulmones, 20%. Entonces, esa es la probabilidad de que pueda presentarse el quiste hidatídico o tenia del perro en el ser humano cuando migra. Aquí pueden observar ustedes, obviamente esta es una biopsia de hígado, miren ustedes el quiste hidatídico. ¿Están observando todos el quiste hidatídico? Este que les estoy mostrando con el cursor. Miren, va apoderándose. Están viendo, ¿no es cierto? Esto es un órgano que ya ha sido extraído del ser humano, una biopsia. Y estas son las imágenes que se muestran por tomografía computarizada. Cuando está el quiste localizado en estos lugares y se puede observar por resonancia magnética, se puede observar por ecografía, el diagnóstico entonces se lo realiza por tomografía, ecografía, resonancia magnética. Todas estas imágenes corresponden a ecografías y obviamente esta es la biopsia. Este es un órgano extraído. Es la biopsia para realizar un análisis histopatológico. Pero solamente se podrá observar mediante imagenología. No, también se puede. ¿Cómo podemos hacer para saber si tenemos o no tenemos equinococos granulosos? Mediante las pruebas de ELISA, o sea, por inmunoserología, realizando ELISA o Western blot, se pueden detectar los anticuerpos para esta enfermedad, porque hoy en día ya existen kits para el laboratorio que traen anticuerpos monoclonales específicos para detectar este tipo de patologías o enfermedades. Aquí entonces tenemos la equinocosis alveolar. También miren en los pulmones es muy parecida a la del hígado. Observen ustedes, acá tenemos la equinocosis alveolar también. Miren acá.
Esa es en los pulmones, en los alveolos de los pulmones, aquí, en A y en B. Son también imagenologías. Bien, ahora voy a dictarles el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Si yo quisiera extirpar el quiste del hígado, ¿puedo? Sí se puede. Extirpando el quiste se le puede hacer una histopatología. Puede ser a un cadáver o hay muchos casos en que inclusive puede llegar a regenerarse el hígado cuando el quiste es pequeño y es encontrado. Por lo demás, generalmente pasa que las manifestaciones clínicas, les he dicho, que pueden estar de forma tardía, asintomático por años. La clínica, ya hemos dicho que es de acuerdo a dónde está ubicado el quiste, a la cantidad y tamaño de los quistes. Miren, en la localización hepática, que es en un 70%, pueden haber varios quistes como estos de la imagen, así pequeñitos o más grandes. Y entonces, como va a empezar a crecer el hígado y va a comprimir al estómago, se va a presentar en el estómago dolor abdominal y en la persona el hígado crecido le va a producir ictericia. La persona va a tener hepatomegalia, o sea, un hígado grande, y va a tener ictericia, se va a empezar a teñir. Cuando el quiste se localiza en un 20% en los pulmones, como es el caso que estoy mostrándoles aquí en la imagen, miren, el quiste está aquí en el pulmón, en un 20% hemos dicho, ¿cuáles van a ser los síntomas? La tos, y va a empezar el paciente a toser botando sangre. Hemoptisis se llama ese proceso. Se llama hemoptisis, el botar sangre. Otras localizaciones del quiste también no crean que no puede ir a otras partes. Va, como va por sangre, puede ir a localizarse en el cerebro, en el vaso, en el riñón, en el corazón, en los huesos. Últimamente se han detectado casos donde inclusive en un hueso se ha localizado el quiste hidatídico, en el peritoneo y en la médula espinal. Por eso es que el diagnóstico para ver su epidemiología es justamente con métodos, se realiza por métodos, por imágenes. Y los radiólogos ya son tan expertos que pueden llegar a observar estos quistes y ver si son del tipo 1, del tipo 2, si cuán avanzados están, del tipo 3, del tipo 4 o del tipo 5. Pero yo les decía que la ecografía, la resonancia magnética, la tomografía computarizada, resonancia magnética RMN, tomografía computarizada TC, rayos X y ecografía, ¿no es cierto? Esos son los métodos imagenológicos. Y el diagnóstico serológico, el que hacemos en el laboratorio, se le realiza con pruebas en sangre, como inmunoglobulina G, la prueba de ELISA. Western blot, que aunque sea negativo, no hay que descartarlo. ¿Por qué les digo yo esto? Porque generalmente, como yo trabajaba en el gastroenterológico, ustedes pueden creer, existe mucho quiste hidatídico y se llegaba al diagnóstico justamente por estos métodos de imagen, de imagenología, ecografía, resonancias magnéticas, rayos X o tomografía computarizada. ¿Cuál será entonces el diagnóstico, el tratamiento? ¿Con qué me puedo yo curar? El tratamiento se realiza con los mismos tratamientos que para las tenias, albendazol o mebendazol, que son fármacos antiparasitarios. Anoten, por favor, anoten. Fármacos antiparasitarios. La técnica de puncionar el hígado, conocida como PAIR, punción por aspiración, así se la llama, esa solamente se puede hacer inyectando alcohol o solución salina y reaspirando con una aguja el hígado. Obviamente esa técnica es para los cirujanos, ¿no es cierto? Para los médicos. Nosotros no vamos a poder ver nunca esto. ¿Por qué? Porque en las heces fecales jamás vamos a llegar a observar ni los huevos, ni
ni las proglótides, en este caso de este céstodo. No vamos a observar, va a ser imposible. Podemos observar de Taenia, los huevos de Tenias, tanto de Taenia saginata como de Taenia solium, pero de quiste hidatídico no. Entonces, aquí lo único que nos queda es o la imagenología o los métodos serológicos, como el ELISA, donde hay que determinar la inmunoglobulina G, que se trabaja con anticuerpos monoclonales en kits que se obtienen del comercio, los compramos del comercio a estos kits para obtener esto. Ahora, en caso de que la situación sea muy complicada, los médicos llegan a realizar la cirugía como forma de tratamiento. O si no, esa técnica que les he dicho de inyectar alcohol o solución salina y luego reaspirar para destruir el quiste. También esa técnica, el PAIR, es desarrollada por los médicos. ¿Y cuáles serán los mecanismos de prevención? ¿Cómo tenemos que prevenirnos de infectarnos por la hidatidosis? Desparasitando regularmente a los perros. ¿Están entendiendo? Hay que desparasitar. No es cuestión de tener perritos y no ocuparnos de ellos. Hay que desparasitarlos regularmente. Nunca, escuchen esto, nunca hay que alimentar a los perros con vísceras crudas, nunca. O sea, hay gente que acostumbra a darles hígados, etcétera, etcétera, o carne cruda. Eso no está bien, nunca, porque esas carnes pueden estar contaminadas con este tipo de quistes. Y obviamente hay que mejorar la higiene personal de las casas, el suelo, la higiene ambiental. Y principalmente hay que tener mucha educación sanitaria porque hay zonas endémicas, hay sitios endémicos donde existe este tipo de parasitosis. Bien, con esto habríamos concluido el capítulo de céstodos. Ustedes tienen esta presentación ya. Yo la he compartido a esta presentación y la he subido para ustedes. Aquí vamos a quedar y la siguiente clase ya vamos a empezar a estudiar otro tipo de helmintos. Preguntas, a ver. Doctora, buen día. Buen día. ¿Quién habla? ¿Qué? Identifíquese, señorita. Mi nombre es Romaldina Zurita, doctora. Ya. Señorita Zurita, dígame. Habló el porcentaje de agresión que sufre el hígado. El hígado, 70%. El 70%, sí. ¿Por qué esa agresión, esa localidad que tiene este bacteria o virus? No lo entendí muy bien. Porque cuando llega al estómago, atraviesa el estómago, llega al intestino delgado. En el intestino delgado llegan como huevos, porque el paciente, el ser humano, como es un huésped accidental, no es un huésped definitivo. El único huésped definitivo de esta parasitosis es el perro. Primero, el perro tiene que estar contagiado con Echinococcus granulosos para que nos contagie a nosotros a través de sus heces fecales que van a contaminar nuestros alimentos o el agua que vamos a tomar. En el caso de que no tengamos higiene o vivamos en una zona endémica, en el campo, etcétera, etcétera. ¿Me entienden, no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ingresa por el aparato digestivo, llega hasta el intestino delgado, atraviesa el estómago, va atravesando todo, los huevos. Y los huevos eclosionan, tienen una cápsula como cualquier huevo de Taenia. Eclosiona, revienta y sale la larva. Esa larva que mide milímetros, que son pequeñitos estas Tenias ya no son grandes, no miden en metros como Taenia solium y Taenia saginata. ¿Van a dónde? Directo van por vía sanguínea al hígado en un 70% y allá forma el quiste hidatídico que puede ser desde pequeñito, como les he mostrado en las imágenes, hasta grandote y que solo se lo puede observar por métodos de imagenología. Ecografía, resonancia magnética, tomografía computarizada. O puede ir
más frecuentemente también a los pulmones. Cuando va a los pulmones hay un 20% de probabilidad de que vaya a los pulmones. Y la mayor probabilidad es ir al hígado. Y el 10% restante, les he dicho que puede ir a otras localizaciones. Puede ir, por ejemplo, al útero. Claro, si está en la sangre, puede migrar la larva al útero, puede migrar al corazón, ¿no es cierto? Les he dicho, hay otras localizaciones. Inclusive puede llegar al cerebro, pero no se localiza allá. Pero eso es en una probabilidad muchísimo menor. Bien. No sé si Rosalía, si Sí, doctora. Bien. Mi pregunta es, digamos, ¿por qué siempre se aloja algo en específico en el hígado? ¿Porque está muy irrigado o algo así? No, porque es uno de los primeros lugares en acceder. Está cerca del estómago, ¿no es cierto? Sí, doctora. Incluso cuando llega a crecer muy grande el quiste en el hígado, va directamente a aplastarlo al estómago. Porque rompe la pared de los intestinos y atraviesa por las vénulas directamente a este sitio de mayor irrigación sanguínea que es el hígado, ¿no? Sí, sí. Bien. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ya saben, el tratamiento albendazol o quirúrgico cuando el quiste nos muestra la ecografía o la resonancia magnética que es demasiado grande. Generalmente las personas nunca saben que tienen esta enfermedad o esta patología, sino que a veces mueren y no saben de qué han muerto y resulta que tenían hidatidosis. Y solo cuando se realizan las biopsias se observan los quistes y hígados completamente destruidos. Bien. Muchachos, hasta aquí va a ser el examen, hasta la hidatidosis. Quiere decir Echinococcus granulosus. Bien. Aquí vamos. Doctora, perdón, disculpe. ¿Será que podría mencionar el temario para el examen, por favor? Claro que sí. ¿Hasta qué tema hemos dado el primer parcial, señorita? ¿Cómo no va a saber usted? Si asiste a clases. Hemos dado Giardia, hemos dado amebas, hemos dado y nos faltaría todo el resto. ¿No es cierto? O sea que revisen, por favor, y comiencen a estudiar, porque después del examen, perdón, después de las vacaciones del receso de invierno, vamos a tener nuestro examen. Creo que es el último examen para ustedes. Bien. Voy a sacar un screenshot de las 22 personas que se han conectado. $27 personas. Romaldina, dígame, está levantando la mano. Disculpe, doctora. No, pues hace rato ya levanté, ya le pregunté. Ya, muy bien. No. No, perdón, pensé que quería seguir hablando. Muy bien. Nos vemos el día del examen. Que tengan un buen receso, pero estudien, por favor.